Vamos a discutir 2 casos clínicos de gérmenes multiresistentes. Vamos a hablar sobre prevención, diagnóstico y tratamiento. Tenemos la suerte que para ayudarnos a resolver estos casos clínicos tenemos un panel de expertos acá con Agustina Malvicini, que es farmacéutica, es jefa de farmacia del Hospital Austral, la doctora Wanda Cornstein, que ya la conocieron todos hoy, y Melina Rapaport de Anlis Malbrand. Un gran orgullo y te estamos muy agradecidos que estés acá en la mesa con nosotros. Quien les habla, Inés Staneloni. Ahora estoy trabajando para el CDC, pero tal vez muchos de ustedes me conocen por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y presentando los casos clínicos tenemos a Felipe Guayer, que es residente de infectología del Hospital Italiano, que ahora nos va a explicar un poquito de la dinámica que vamos a hacer, y Janine Anuncitelli de La Plata. Ella hace control de infecciones, es también infectóloga en el Hospital San Martín de La Plata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea de la dinámica de los casos es comentarles un caso clínico, proponer algunos interrogantes como para que discutamos entre todos y usar el Mentimeter, no sé si lo conocen, a la aplicación. Una opción es, si quieren, pueden bajar la app. A diferencia de ayer, que estábamos en el búnker del piso de abajo, donde nadie tenía ningún tipo de señal, acá la mayoría debe tener, por lo menos hasta esta fila, deben tener señal. Y la otra va a aparecer en las diapositivas, en los slides, un QR grande. Lo que tienen que hacer, como hacían cuando sacaban fotos de las diapos interesantes de las presentaciones anteriores, ponen la cámara de foto, acercan un poco si no les registra el QR y les va a aparecer como un cuadrado amarillo, tocan con el dedo y los va a redireccionar directamente a una página de internet con las preguntas para que voten. Bueno, nosotros, a la espera de, no la veo a mi jefa, de seguir teniendo trabajo después de esta presentación, les vamos a comentar un caso del Hospital Italiano y del San Martín, con el fin de que entre todos construyamos un poco el conocimiento. Siéntanse libres de contestar. La idea es que aparezcan acá las respuestas. Son anónimas, así que quédense tranquilos, no aparece el nombre de ninguno de ustedes y va a ir apareciendo en porcentajes lo que contesta el público. ¿Sí? Arranquemos. Bueno. Para atrás. Bueno, este es el primer caso, los contextualizo, es julio del año 2021, como para que entiendan un poco dónde estamos parados. Una paciente de 57 años, sus comorbilidades, diabética no insulinizada y obesa. Se interna en el día +5 de síntomas por un COVID grave. Al día 5 de internación en la terapia intensiva, cuarto día de ARM, intercurre con una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Se instaura el esquema empírico que tenemos en el protocolo de la terapia con vancomicina, meropenem, colistin. Se ajusta a las 72 horas por rescate de Staphylococcus aureus meticilino sensible y completa un tratamiento con cefazolina. Recibe los 10 días de dexametasona, no recibe tocilizumab porque en esa época había desabastecimiento a nivel nacional. Y luego al día 15 de internación en la terapia intensiva, 14 días de ARM, presenta un nuevo episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Reinicia nuevamente vancomicina, meropenem, colistin. Le hacen hemocultivos, aspirado traqueal y aparece un bacilo gram negativo en recuento significativo en ambas muestras microbiológicas. Y ahora vamos a la primera pregunta. Les doy unos segundos para que escaneen, no contesten todavía y ahí pasamos al Mentimeter. Bueno, les voy contando a ver cómo está dando. Dice... 83 personas participaron. Participaron 83 personas y 60% dice que es una Klebsiella resistente a carbapenems, 12% Pseudomonas resistente a betalactámicos y 28% Acinetobacter sensible a colistin. A ver, me perdí la pregunta de nuevo. ¿Cuál es la pregunta, Inés? ¿Cuál era el germen que estaba causando esta neumonía asociada a ventilación mecánica con esa historia clínica? Muy bien. Siga Felipe nomás. Bueno, por la epidemiología que tenemos en la Argentina, los 2 gérmenes más frecuentes, por lo que estuvo mostrando Fernando, son los que ustedes votaron. Podría haber sido una Acinetobacter, una Klebsiella resistente a carbapenems. Ahora le va a contar Felipe cómo seguimos con este caso clínico. No, necesito ver los discos porque no veo los discos. Acá Bueno, igual está me imagino. Acá está el Estoy col. adivinando, pero más Sí. o menos este debe ser el colistin, Sí. que no se prueba por difusión. Ahí vamos, ahí vamos. Ya ahí les bajo la primera. Pero bueno, uno como screening lo puede poner igual en el antibiograma. Pónganlo igual si quieren en el antibiograma.
Pero en principio no lo informen con el disco, ¿no? Se los pido por favor. Hay un montón de métodos alternativos para hacer sensibilidad a colistin. El que más les guste, lo pueden poner a punto en su laboratorio. ¿Quién quedó acá de microbiología? Levante la mano. Levántenme, chicos, los míos. Todos hacen algún método alternativo para colistin, ¿no? Por favor. Gracias. No, está bien, no importa, pero por las dudas. Ya que estoy, nada, aprovechamos para... Bueno, y después supongo que están los carbapenemes ahí, ¿no? Sí. Que son resistentes. Y la L esa, no veo bien, pero entiendo que es una sinergia Mpisulva y Casabi, hicieron, para probar. Primero, Acinetobacter sensible a colistin. Bien, o sea, de todas maneras, en principio ustedes hubiesen probado Casabi en un Acinetobacter. No se prueba Casabi porque es resistente natural, ¿sí? De todas maneras, por ahí ustedes hicieron el antibiograma antes de saber, en definitiva, qué aislamiento era, sospechaban, o sea, sabían que era un bacilo gram negativo, pusieron de todas maneras el Ceftazidima Vivactam, que está perfecto. Y además agregaron la ampicilina sulbactam, también sospechando que podía haber sido un Acinetobacter. Lamentablemente es resistente a la ampicilina sulbactam, que es una realidad cada vez más frecuente en los Acinetobacter que recuperamos en Argentina. Entonces, acá básicamente es la opción terapéutica que uno ve con el antibiograma que se hace es colistin únicamente. Pero también sabemos, por lo que estuvimos escuchando, que por ahí no es la opción más feliz, sobre todo en monoterapia, para el tratamiento de un germen como estos. Entonces, la idea con esta sinergia... No sigamos, que se spoilea todo el caso clínico. Quiero ver la sinergia nada más. ¿O explico la sinergia o no? No. ¿O la dejo para después? No, déjalo para la después. dejo para después. Bueno, Estamos entonces nada adelante, más. estamos Listo. adelante. Está bien. Vamos. Venga. Ponemos un freno, ahí va. Chicos, soy de Malbrán. Empiezo a hablar y no paro de hablar. Está muy bien. ADN. Conste que la imagen es cortesía del doctor Pasterán. Digo porque la veo a la jefa de bacteriología de mi hospital y la veo pálida, no quiero que se sincope. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor tratamiento empírico para el Acinetobacter sin conocer aún la sensibilidad? Levanten la mano quienes le darían colistin. Bueno, opción 2, levanten las manos quienes le darían ampicilina sulbactam. Opción 3, ¿quién le daría tigeciclina colistin? Ahí va. Bueno, y entonces vamos ahora con nuestro panel de expertos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Con qué tratarían a este paciente que sabemos que tiene un acineto pero sin saber aún la sensibilidad? ¿Qué opinan? ¿Opino yo? Si querés. Opinas yo. No, la verdad que yo no uso tigeciclina para acineto. Creo que la sensibilidad, vos me vas a decir, pero creo que ha caído, no hay nada de sensibilidad o poca sensibilidad. Nosotros, si uno tuviese que tratarlo con lo tradicional, para decirlo de alguna manera, es colistin, no hay otra opción por ahora. Y así como entre paréntesis, si bien hay algunos estudios con cefiderocol en el norte del país, justamente con acineto ponen el warning porque son muy pocos pacientes y realmente la respuesta no parecería ser tan buena como la que se pensaba para esa droga. Así que por mi parte yo voy con la mayoría, no me voy a poner en contra de la mayoría. Bueno, la verdad es que si hubiesen querido responder esta pregunta, también lo podrían haber hecho con la app que tenemos en Invera, que tiene, digamos, si ustedes se bajan acá la app de Invera para tratamiento de gérmenes multiresistentes, van a poder responderse esta pregunta. ¿Qué hago si tengo una Acinetobacter? ¿Qué hago si tengo una Pseudomonas multiresistente? ¿Qué hago si tengo KPC? ¿Qué hago si tengo MBL? ¿Qué me pasa si el paciente tiene sepsis, no tiene sepsis? ¿Qué pasa si tiene neumonías, bacteremia asociada a catéter, una infección urinaria, un foco abdominal? Bueno, van a poder responderse esta pregunta a través de la app de Invera. Y como parte de la respuesta, también les queríamos traer estos trabajos, digamos, que son como los mejores trabajos que han intentado responderse a esta misma pregunta que se hicieron ustedes, ¿no? ¿Con qué sería mejor tratar a la Acinetobacter? De ser posible, habría que ir como con la compañera que levantó la mano allá con sulbactam. De ser posible, y si la epidemiología de mi centro me lo permite, la mejor droga para poder tratar una Acinetobacter es el sulbactam, porque es el que ha tenido buenos outcomes en clínica, en mortalidad y también en clearance en la parte microbiológica. Ahí ven también que lo han acompañado colistin endovenoso, con colistin inhalado para clínica y mortalidad, y para erradicación microbiológica, fosfomicina y colistin endovenosa. ¿Qué nos dicen las últimas guías con respecto al tratamiento de Acinetobacter?
Bueno, lo que dicen es que si llegan a ser sensibles, justamente hay que tratar de utilizar Sulbactam porque es la mejor droga para la Acinetobacter, tanto para neumonía intrahospitalaria como neumonía asociada a ventilación mecánica, pero ojo con las dosis, ¿no? La dosis tiene que ser una dosis bien alta, es ampicilina 6 gramos, Sulbactam 3 gramos cada 8 horas en infusión de 4 horas. ¿Qué pasa si es resistente a Sulbactam? Bueno, ahí como dijo bien Wanda, la primera opción es colistin, aunque también en las guías recomiendan ahora que se puede utilizar tigecyclina, pero en dosis altas, ¿no? Dosis altas se refieren a las dosis altas como las que utilizamos para KPC. Y fíjense que también ahí mencionan lo que dijo Wanda, que recomiendan condicionalmente contra el cefiderocol por, digamos, el estudio Credible que dio en contra en la parte de mortalidad para cefiderocol. Agrego ahí un punto más de acineto. Hará el año pasado, con un acineto pan resistente, R-Col y Sulbactam y Carbapenem, me acuerdo que el Malbrán probó la sinergia Sulbactam-Avibactam. Ahí va también eso después. Bueno, me callo. Frene. No, Muy bien. Un Sí, comentario dale nada nomás. más. Respecto de la tigecyclina, que no es una droga que no se puede usar en acineto, obviamente, mientras que no sea de una bacteriemia, estábamos hablando de una muestra respiratoria, en ese caso está todo bien, pero tienen que asegurar la sensibilidad, me refiero a asegurar la sensibilidad con una SIM, porque lamentablemente con tigecyclina, no me voy a poner yo en ese lugar, pero nos estamos manejando con la dosis máxima, e incluso con las dosis máximas, apenas si llegamos a cubrir una SIM de 1. Y una Acinetobacter que tenga una SIM menor o igual a 1 no es lo más común. En general la Acinetobacter está entre 1 y 2 la SIM. Entonces, si ustedes pueden documentar una SIM de Acinetobacter para tigecyclina que sea 0,5, sería lo ideal. Y si es 1, bueno, estamos en el margen, pero podría ser. Pero no más de eso. Okay. Porque no llega, digamos, no alcanza. Bien, y con respecto al tratamiento combinado, que... ¿Quiere hablar? Por el tratamiento combinado. Con respecto al tratamiento combinado, acá también tenemos la discusión que dispararon las guías, ¿no? Está primero la guía europea que dice no recomendamos, con fuerte evidencia, no recomendamos el tratamiento combinado con meropenem o colistin, o sea, hacer colistin meropenem o colistin rifampicina. Y después empiezan a dar cierta recomendación para hacer tratamiento combinado, pero fíjense que siempre la evidencia es o muy baja o opinión de experto. O sea, la segunda recomendación que hacen para infecciones graves, dar tratamiento combinado, la evidencia es muy baja. Y la tercera combinación, que es dar tratamiento combinado con meropenem cuando la SIM es menor a 8, se contradice también con el estudio AIDA, que ya demostró que no sirve el tratamiento combinado con colistin meropenem para tratar a los Acinetobacter. Y en la ITSA va también un pasito más allá. Ellos también recomiendan para cuadros moderados y graves el tratamiento combinado, pero dicen, miren, la verdad es que de 7 estudios randomizados controlados que evaluamos, uno solo es el que habla a favor del tratamiento combinado, colistin y Sulbactam, siendo Sulbactam sensible, que no es, digamos, el escenario habitual que nosotros tenemos, y el único outcome que tuvo a favor fue la mejoría clínica al 5º día. No tuvo mejora en mortalidad y no tuvo mejora en la cura clínica al día 28. Bastante flojo de papeles realmente para dar esa recomendación. Y lo otro que dicen es que no hay suficiente, ¿cuáles son los argumentos por los cuales ellos terminan recomendando el tratamiento combinado? No hay suficiente evidencia de que una sola droga en monoterapia sea efectiva. Sí es cierto, pero tampoco la hay para que el tratamiento combinado sea efectivo y seguimos sumando leña al fuego si hacemos tratamiento combinado. Y habitualmente no está incluido el Acinetobacter en nuestro tratamiento empírico. Son guías norteamericanas. Ellos no incluyen el Acinetobacter dentro de sus neumonías tardías. ¿Quiénes de nosotros que tratamos neumonías tardías en la Argentina no incluimos el Acinetobacter dentro de nuestro tratamiento empírico? Son pocos los que no lo incluyen. La gran mayoría los terminan incluyendo porque está dentro de la flora habitual de nuestros hospitales. Así que me parece que en este sentido hay que leerlo con un poquito de perspicacia y un poquito más crítico porque son guías que son norteamericanas, ¿no? Otro argumento es comorbilidades de pacientes con Acinetobacter y riesgo de resistencia intratratamiento, que es otra cosa que no se ha logrado demostrar. Pero bueno, por esto nosotros pensamos que no se debería hacer tratamiento combinado, pero le doy la palabra al doctor Nasinovich. El colistin tiene muy malas concentraciones tisulares, llega muy poco al pulmón
los tratamientos de colistin monoterapia en muchas infecciones por ácidos gram negativos han dado mortalidad mayor, y la tigeciclina tiene muy mala concentración sérica y muy buenas tisulares, y en un tratamiento inicial me parece que las dos se pueden dar combinados si el paciente está con sepsis severa, shock séptico. Yo soy partidario de darle tratamiento empírico generoso las primeras 48 horas. Sí, el ampicsulbactam cada 8 horas todavía. no me cierra mucho porque nosotros tenemos ampicsulbactam y amoxicilbactam. El amoxicilbactam se puede dar cada 8 horas porque la vida media de la amoxicilina es un poquito más larga, la ampicilina es un poquito más corta y por eso se da habitualmente cada 6. Así que yo creo que la evidencia de eso de cada 8 horas es evidencia de expertos. Y lo último es que los americanos no les gusta hablar de tratamiento empírico. Ellos no se sienten cómodos hablando de tratamiento empírico y nosotros tenemos que considerarlo. Esto es con diagnóstico confirmado y los europeos tienen un poquito más de ganas de hablar más de lo que pasa en la práctica diaria, que es el tratamiento empírico. Tampoco se juegan tanto, pero ¿están todos de acuerdo? No. No, Bien, no. Pancho. Usted di mis razones, decime por qué no. No, yo creo que Si igual... es sensible a TIGE. No, ¿por hoy qué por no? hoy vos confirmame con datos, pero creo que es menos del 30% la sensibilidad TIGE. La sensibilidad TIGE No, nacional, está bien, por lo pero menos bueno, nacional. le voy a dar la derecha ahí, que es lo que estuvimos hablando ayer toda Era la mi tarde. amiga. Yo soy tu amiga, soy tu amiga. Pero hay que tener estadísticas locales. Si él sabe que en el centro donde él trabaja los acinetos son sensibles a TIGE, como allá que pusieron ampicilba, ojalá que en tu centro sean sensibles a ampicilba y usan ampicilba. Sí. Por eso digo, pero para poner ampicilba empírico es porque vos sabés que tus acinetobacter son sensibles a ampicilba. Claro. Que si es así es un golazo y buenísimo. Sí. No es lo que pasa en la mayoría de los hospitales, lamentablemente, pero bueno, pero sí hay un 30 o 40% de hospitales donde todavía TIGE tiene actividad en acineto. ¿Cuántos tienen sensibilidad TIGE No a sé. acineto en este recinto? No son los mismos, ¿eh? Los mismos que antes levantaron la mano, ¿eh? Igual, Más o menos. insisto en esto, para seguir con el caso, Sí, perdón. insisto en esto, que lamentablemente la evidencia no ha demostrado que el tratamiento combinado sea mejor. No. O sea, si uno se remite a los trabajos randomizados controlados, todavía no lo demostró. Pero bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. Una cosa interesante, siguiendo con lo que dijo, si la escucharon a la doctora Wanda, todo esto ocurrió un fin de semana largo. Claro. El caso era en julio, el fin de semana largo de julio aparece y después tenemos la información el lunes con el diario del lunes de que el acineto era resistente en realidad. Y para ese entonces la paciente ya tenía una alteración del clearance de creatinina y bueno, si recordarán, era obesa. Entonces la pregunta ahora es, en este nuevo escenario, con una paciente con un clearance de 30 o menos miligramos mililitro y 80 kilogramos de peso, ¿cómo tratarían ese acineto si pensasen todavía que es solo sensible a colistin? La opción 1, usamos Vamos a la mano. La opción 1, carga de 300 miligramos y mantenimiento de 195 miligramos al día, 100 cada 12 horas. La opción 2, 300 miligramos de carga y mantenimiento de 150 miligramos al día, 75 cada 12. Y la opción 3, colistin, carga de 200 miligramos, una carga menor, y un mantenimiento de 100 miligramos al día, 100 miligramos cada 24 horas. No vale que revisen ni Sanford ni UpToDate. ¿Quiénes votan la opción 2, carga y menos mantenimiento? ¿Y quiénes votan la tercera opción, una carga de menor, digamos, menos miligramos y un mantenimiento también un poco más discreto? Bueno, en este caso puntual, todos sabemos que la colistina siempre se tiene que cargar y la carga siempre es indistinta de la función renal del paciente y la carga siempre es de 300 miligramos, ¿sí? Entonces siempre vamos a cargar a los pacientes, ya sean infecciones severas o infecciones moderadas, con una carga de 300 miligramos. Después, si vamos al mantenimiento, la opción correcta sería la 1, son 195 miligramos día, que se reparten en una dosis de 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Nos podemos valer de un montón de aplicaciones del teléfono. Estas son unas fotos del Sanford, en donde también tenemos calculadoras donde uno va poniendo los datos del paciente, el peso, la edad y la función renal, y te dicen cuál es la mejor dosificación del paciente, ¿sí? Y si hubiésemos llenado los datos de este paciente, nos hubiese dado, como ven ahí, la carga de 300 y el mantenimiento de 195 miligramos día. Y al costadito está, digamos, el cuadrito en donde según la función renal te dice la dosificación. Después también vamos a encontrar en la bibliografía que hay diferentes grupos de estudio
que estuvieron con el tema de la dosificación de colistina, y podemos dosificarlo de esta manera, o a veces también lo vamos a encontrar por peso de paciente, 1,5 miligramos kilo peso, pero lo que más se usa hoy en día es este tipo de dosificación. Yo tengo una consulta ex residente clínica y contextualizando que era en la época del COVID, donde uno trataba de entrar lo mínimo posible a las habitaciones. El UpToDate te da la opción de darlo cada 12 horas o darlo en una sola dosis al día. ¿Qué opina al respecto? No, la dosis diaria no se ve en los estudios que le traiga beneficios al paciente. Siempre intentamos darla cada 12 horas, inclusive en las infecciones severas hay datos o en la hiperfiltración que se da cada 8 horas. Estábamos al día 15 de internación en la terapia intensiva, 14 o 2 semanas de ARM, segundo evento de neumonía asociada a la ventilación mecánica dentro de un COVID grave. Había reiniciado Vancomerocol, los hemocultivos y el aspirado traqueal dan una Acinetobacter baumannii, y acá cuando terminamos la sensibilidad es pan resistente. Resistente a todo, nos avisan. Resistente a colistin, a tigeciclina, micacina, etc. Prueban la sinergia ceftazidime-avibactam con AMS y les da positiva. Y pedimos probar otras sinergias, colistina AMS y tigeciclina y colistina AMS y tigeciclina AMS, que esa parecería tener un leve efecto. Tardíamente, además, como para no complicar la cosa, nos avisan que tiene un galactomanano de 5.4 con un desarrollo del cultivo posterior de Aspergillus fumigatus. No es inventado el caso, ¿no? Es real. Y ahora la siguiente pregunta, como para irlo complejizando. El laboratorio les confirma que tiene un Acinetobacter pan resistente. ¿Cuál sería para ustedes el tratamiento definitivo para este Acinetobacter? Opción 1, colistin, ampicsulbactam y tigeciclina. Opción 2, ampicsulbactam y casabi, ceftazidime-avibactam. Opción 3, tigeciclina, rifampicina y colistin. ¿Quiénes votan la opción 1? Colistin, ampicsulbactam, tigeciclina, el team vintage. ¡Apa! Nadie. Le generé un... Está bien, me gustó. No hay nadie. ¿Quiénes votan la opción 2? Ampicilina, sulbactam, ceftazidime-avibactam. El team Pancho, vamos. ¿Y quiénes votan la opción número 3? Tigeciclina, rifampicina, colistin. Bueno, vamos todos por sulbactam, avibactam. ¿Qué opina nuestra experta? Y sí, no nos quedaban muchas opciones, más que el sulbactam y avibactam. Igual está bueno la foto que vimos al principio, porque en realidad no hay una manera sino más ortodoxa de probar la combinación sulbactam-avibactam. En principio ustedes saben que ambos discos solos les van a dar resistentes, entonces la idea es hacer la L, que los que hacen microbiología ya están acostumbrados porque la usamos con Acinetobacter un montón de tiempo para probar colistin rifa, colistin tige, bueno, es el mismo concepto, solamente que cruzando el ampisulva y el casabi. Y si se fijan ahí en la foto, se ve perfectamente que la droga sola, ya sea ampisulva o casabi solo, no tiene actividad, porque ven que la bacteria crece hasta el borde del disco, y en la zona intermedia, que es donde está la mezcla de las dos drogas, donde se observa la sinergia que hay, ahí vemos que esa combinación, al menos in vitro, aparecería como una posibilidad. Que ocurra en la placa después no significa que se traduzca in vivo, pero es la mejor de las opciones de lo que tenemos ahora para probar, sería eso, en este caso, sulbactam-avi. De los casos que nosotros que recibimos en el instituto y donde terminamos dando esta como la opción de la combinación de tratamiento, creo que en prácticamente todos los casos que se usó esta combinación se resolvió, por lo menos el cuadro inicial se resolvió, el caso de ustedes se resolvió así también. Y bueno, estamos esperando lo que pase con el durlobactam, que aparentemente va a ser un superador todavía, y la combinación sulbactam-durlobactam en principio sería como lo que viene para Cineto, que podría ayudarnos para estas cepas, sobre todo pan resistentes. Sí, un detalle solo, que el sulbactam cuando uno lo da sin el avibactam son 27 gramos por día. Cuando uno lo combina con avibactam son 3 gramos cada 8, bueno, 3 por 3, 9 gramos totales diarios. Digo porque es cierto, a veces no se tolera bien sulbactam 27 gramos, entonces
De los dos casos que se usó para este acineto, el nuestro era por panresistencia, el segundo caso era porque no toleraba las dosis de 27 gramos diarios y por eso se combinó sulbactam-avibactam. O sea, es otra opción, otra mirada cuando el paciente no tolera tantos gramos de ampicilina. Bueno, ahí les pusimos también en la diapositiva todo esto que mencionaron nuestro panel de expertos, el tema de la combinación de sulbactam-avibactam, también que otra opción, pero en menor cantidad, va a ser sulbactam-relebactam, y como bien dijo Melina, la esperanza que hay también con durlobactam y sulbactam, que bueno, clínicamente la verdad que demostró que tiene una mortalidad de 19% versus colistin que tenía 32% y mucho más cura clínica comparado con el colistin, ¿no? Y también, digamos, pensando en los que no tienen disponibilidad de nuevas drogas, les trajimos estos metaanálisis y este análisis de serie de casos que hicieron para aquellas personas que no tienen acceso a estas nuevas drogas, de hacer triple terapia de sulbactam, colistin y tigecyclina. Lo que dicen los metaanálisis es, si vas a hacer un tratamiento combinado, siempre sumale sulbactam, porque sulbactam, aún siendo resistente, es el que va a tener mejores outcomes comparados con las otras combinaciones. Y si tenés un PAN resistente y no podés acceder por ningún medio a estas nuevas drogas, que serían la mejor opción, como bien votaron ustedes, está esta triple combinación, pero fíjense que lo que está escrito son series de 9 casos, o sea, están contados con los dedos de la mano, ¿no? Agus, sabemos que Ceftavi se puede dar la dosis completa en 24 horas en infusión continua, no hace falta fraccionarla. Este paciente, si tuviera COVID, ¿se le puede hacerse lo mismo con Ampicilva? ¿La dosis completa en 24 horas? Sí, se puede hacer infusión de 24 horas, pero no, digamos, no en un mismo Baxter. Vos podés ir generando diferentes Baxters, completando la concentración e ir pasando un Baxter atrás del otro. Lamentablemente, hay que fraccionarlo igual. Hay que fraccionarlo igual, porque la estabilidad del Ampicilva no te permite ponerlo en un solo Baxter. ¿Pueden compartir el lumen de la vía? ¿Con qué? El Ampicilva con el Casabi, como hace, o sea, por ejemplo, el Casabi Astronam, uno prepara en 2 Baxter distintos y comparten el lumen. En estos pacientes que tienen mucha carga y pocos accesos vasculares. No lo recuerdo, lo tendría que buscar. Hay aplicaciones, está el Stabilis, que es una aplicación que está muy buena para los que usan fármacos, que uno busca las diferentes drogas y te dice la compatibilidad en I para poder administrarlo. Está bueno. Así que No. Stabilis con S, Stabili. Y nosotros lo usamos mucho, digamos, cuando nos hacen las consultas, pero en este momento sé que Ceftavi, Astronam sí, pero esto no lo recuerdo en este momento. Bueno, acá en esta diapositiva lo que pueden ver es una captura de pantalla del correo electrónico que recibimos del Instituto Malbrán con la derivación de la cepa. Identificación por Malditov, Acinetobacter baumannii, score 2.195, sinergia con ENTA negativa, PCR carbapenemasa multiplex negativa, el aislamiento es resistente a carbapenemes, ceftazidima, cefepime, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, ciprofloxacina, TMS, amicacina, gentamicina, colistin, coldrop positivo. El aislamiento es sensible a tigecyclina, SIM sensititre, menor o igual de 0,5 nanogramos mililitro. Se recomienda utilizar en altas dosis. Rifampicina, SIM menor o igual a 4 nanogramos. La sinergia cualitativa ampicilina sulbactam, ceftazidima avibactam es muy positiva. Bueno, nada, en realidad es un informe típico que pueden recibir de alguna cepa que nos derivaron a nosotros. Y en realidad lo único importante de ahí, que por ahí es lo que ustedes tendrían que hacer desde el laboratorio, lo mismo que pusimos ahí en el caso de la prueba de tigecyclina. Fíjense que yo puse que la SIM dio menor o igual a 0,5 porque hicimos una SIM por sensititre, que es una microdilución, pero de todas maneras, aún teniendo una SIM menor o igual a 0,5, se recomienda en gérmenes multiresistentes distintos de Escherichia coli que las dosis sean las dosis máximas para poder alcanzar los parámetros PK-PD y el target, el TPA. Y el sensititre tiene incluido también rifampicina, que es una droga que se podría utilizar también en Acinetobacter combinada, obviamente. Entonces, en este caso incluimos la posibilidad de la rifampicina porque era una posibilidad, porque era sensible también.
Y lo más importante, obviamente, es la sinergia. Es esa sinergia, esa L que vieron en la foto, que es lo que hicimos, y tiene 3 cruces, porque obviamente era muy significativa esa sinergia que se veía del 0 de halo a el agrandamiento era muy importante. Hasta el momento es la única manera que tenemos por ahora de hacer este tipo de sinergias o de esta evaluación. Habría otra posibilidad en el momento en que se liberen. Saben que estamos esperando que salgan al mercado las placas de Avibactam, que en realidad las estamos esperando más que nada para las Klebsiellas con metalobeta-lactamasa, pero nos pueden servir en el caso también de los Acinetobacter, porque así como probamos el disco de Ampicilva en el Moeller Hinton sin nada, podemos probar también el disco de Ampicilva en la placa de Avibactam y ver si hay un agrandamiento, lo de significativo o no. Después lo tendremos que evaluar cuál sería el supuesto punto de corte para basarnos para definir qué es significativo o no, contrastándolo con una SIM de Sulbactam y Avibactam, que bueno, ese es un trabajo que todavía tenemos que hacer, pero en principio esa sería otra posibilidad en vez de hacer la L de los disquitos de Ampicilva y Ceftavi. Pero hasta ese momento, hasta que llegue ese momento, esa L es lo que le estamos recomendando a todos cuando nos preguntan cómo probamos si puede funcionar Sulbactam y Avibactam. Esa es una forma. Ahí te quedas. ¿En qué basarías poner una cruz, 2 No, cruces? es completamente cualitativo. O sea, ok. en realidad lo de apto, no apto para sinergia, viste que lo usamos mucho con el meropenem, apto para tratamiento combinado, no apto. En realidad es como poner, se observa sinergia. Yo podría haber puesto simplemente se observa sinergia, ampicilina, sulbactam, ceftazima, avibactam. La triple cruz fue más que nada un traslado de esperanza, no sé Te cómo cuento decirlo. algo bueno. Una cosa de... Prueben acá que me parece que por acá puede funcionar. Y acineto y minociclina, nosotros probamos de rutina minociclina. Bueno, Fer mostró antes la placa que lamentablemente minociclina era una droga que hace 10 años, cuando dábamos la charla de Acinetobacter, minociclina era una de las drogas con mejor actividad. Era así. Ahora la verdad es que no. Creo que en la última tendencia debe estar alrededor de un 30% de sensibilidad. Y bueno, tiene las limitaciones de las tetraciclinas. No sé, la ventaja por ahí es que se puede dar vía oral. Esa es una gran ventaja, pero bueno, no deja de ser una tetraciclina bacteriostática, bueno, sí, con todas las cosas que tienen las tetraciclinas. Muy bien. Bueno, y para terminar, siguiendo con el caso, acá les presento una recta del tiempo que marca un poco con los días el recorrido que hizo esta paciente desde que tiene el diagnóstico de COVID, la internación en sala general, 48 horas, el paso por la terapia intensiva y arriba la exposición a antibióticos previos. Tristemente, después de 30 días de RM, 12 días de tratamiento antibiótico con ceftazima, avibactam y ampicilina, sulbactam en altas dosis y 10 días de antifúngicos, la paciente fallece de hipoxemia refractaria. ¿Sí? Ahí tienen los 2 rescates, digamos los 2 eventos de neumonía asociada a la ventilación, cuando empieza con RM, cuando ingresa a la terapia, los 2 eventos de neumonía asociada a la ventilación mecánica, los rescates y la exposición a antibióticos en el tiempo, que esto viene a los fines gráficos para la siguiente pregunta. Respecto a prevención del Acinetobacter, sobre todo para la gente de control de infecciones. ¿Qué creen que puede haber fallado en la prevención de infecciones para que se presente una neumonía asociada a la ventilación mecánica por Acinetobacter? Opción 1, higiene de manos. Opción 1, higiene ambiental. Opción 2, higiene de manos. Y opción 3, los aislamientos de contacto. Bueno, ¿quiénes piensan que lo que falló fue la higiene ambiental? Levanten la mano. Opción 2, ¿quiénes piensan que falló la higiene de manos? Y la opción 3, ¿quiénes piensan que puede haber fallado el aislamiento de contacto? Bueno, hay un trabajo que se los recomiendo que se llama 5 estrategias para erradicar Acinetobacter baumannii de las terapias intensivas. Después, si quieren, lo subo a la página. No sé. Básicamente, Acineto es de ambiente, generalmente tiene sus reservorios en superficies secas, requiere de una muy buena limpieza ambiental para erradicarlo, o sea, hospitales limpios en general tienen poco acineto, por eso quizás los hospitales de Estados Unidos no cubren empírico acineto porque tienen una muy buena higiene hospitalaria y el vehículo siempre son las manos, o sea, elegir uno u otro es como
es una trampita de Felipe. Es un poco de trampa. Es un poco de trampa. Hay un Había reservorio más de una ambiental, correcta. sí, hay un reservorio ambiental muy grande y llega al paciente a través de las manos de los profesionales. Y el aislamiento, por supuesto que es parte de lo que hay que hacer para evitar la diseminación. En este trabajo tan interesante, porque la pregunta es cómo hago teniendo una sala ocupada para hacer una limpieza a fondo, para erradicar asineto, digamos, o para bajar los inóculos. Y en ese trabajo muestran con un planito muy lindo de cómo utilizan una unidad paciente como comodín, digamos, y van trasladando de a uno a esa unidad comodín y van limpiando donde deja el paciente y lo vuelven a poner. Explica con detalles cómo hacerlo. Yo les sugiero que lo lean y ahí habla muy bien de cómo tomar las muestras ambientales si uno quiere determinar algún tipo de reservorio. Yo cuando digo muestras ambientales sé que los microbiólogos están pensando en mi mamá, por ejemplo, no, pero ya sé. Ahí muestra cómo aumentar la sensibilidad a través, a nosotros nos pasó, lo estuvimos haciendo con esto que les contaba, que tenemos un brote de 4 pacientes estamos cursando un brote con 4 pacientes con asineto, y lo que sugiere ese trabajo es una técnica que es del 1990, creo que me dijeron las chicas, de mojar la gasa. La gasa tiene que estar embebida y no seca para aumentar el rédito de rescate de asineto. Les pasaré el trabajo para que lo lean en detalle, para no demorar más, pero de estrategia hay 5 componentes. Uno tiene que ver con la higiene ambiental, tratando de mover, otro es buscando reservorios, y en ese trabajo implementan aislamiento de contacto, buscando colonización y no solo anal, colonización respiratoria, anal, en la piel, etcétera, etcétera, e implementan aislamiento de contacto para evitar la diseminación. Bueno, sí, es como dice Wanda, ¿no? Digamos, no es solo la higiene ambiental, la higiene de manos también es parte de esto que uno ve como resultado, pero si uno tiene pocos recursos de control de infecciones, como mencionaron varios hospitales esta mañana y como nos pasa en varios centros del país, y uno tiene que poner todos los cañones y todos los recursos y pedirle algo a dirección para mejorar si uno está teniendo un brote de asineto, sin duda una de las medidas a priorizar es el tema de la higiene ambiental. Porque lo que se vio es que cada vez que un paciente ocupa una cama y tiene Acinetobacter, el riesgo de que el que viene después tenga Acinetobacter es un odds ratio de 4, y el riesgo de que ese otro paciente vaya, si estamos en una terapia intensiva y está en RM, el riesgo que vaya a tener una neumonía es de 12. O sea, es altísimo el riesgo después, ¿no? Y una cosa que resulta bastante preocupante, por supuesto, que las camas, que las habitaciones que tienen gente que tiene con Acinetobacter, aún en lugares que están endémicos, están mucho más cargadas de Acinetobacter que las habitaciones que no tienen pacientes con Acineto, pero que cuando uno limpia la habitación, cuando está el paciente que tiene Acineto, se recontamina a las 2 horas las superficies de alto contacto, por ejemplo, la bomba de difusión. O sea que la limpieza tiene que ser una limpieza con una frecuencia bastante importante. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, que tenemos que empezar a trabajar acá en la Argentina también, es que se ha visto asociación con genes de resistencia a desinfectantes ambientales. Por ejemplo, en los amonios cuaternarios, ¿no? Que es una de las cosas que más utilizamos en los hospitales para limpiar las terapias intensivas. Así que guarda con ese tema también. Así como para pasar rápidamente, vamos por acá. Sí. Bueno, para trabajar en higiene ambiental, este año con el Ministerio de Salud vamos a trabajar sobre este toolkit, esta herramienta del CDC, que la verdad que el gráfico que está arriba me parece muy bueno para tratar de explicarle a nuestros compañeros de terapia intensiva o a los directores, a alguien, por qué es tan importante la higiene ambiental para prevenir gérmenes multiresistentes, ¿no? Porque una vez que uno tiene un paciente que tiene un germen multiresistente como Acineto y te contamina el ambiente, la manera de empezar a cortar la cadena es o limpias para que el próximo paciente que se interne no se contagie con Acinetobacter, o también limpias para que también las manos del personal de salud que van a tocar todo ese entorno también no se vayan con ese Acinetobacter en las manos, y a la vez tenés que aplicar higiene de manos, que es lo otro que mencionábamos antes, para cortar la cadena para el otro lado, ¿no? Para que las manos contaminadas con Acineto no te contaminen las otras habitaciones que están libres de Acinetobacter, ni te lleven tampoco Acinetobacter a los otros pacientes que no tienen este germen. Así que me parece que es bastante gráfico para ver cómo cortar con esa cadena de transmisión. Y bueno, si quieren explorar esta herramienta, la verdad que está muy bueno para empezar a armar un programa de higiene ambiental en el hospital donde yo estoy trabajando.
Y otra cosa también que falló en este paciente, que no estaba en las opciones, es la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Porque tuvo una neumonía asociada a ventilación mecánica y como bien mostró Wanda antes, y lo hemos visto en varios hospitales, uno puede bajar las tasas de neumonías a niveles realmente bajos aplicando este tipo de bundles o paquetes de medidas para prevenir neumonías. Las medidas de las nuevas guías que salieron en este último año, que están, digamos, ahí mencionadas, como van a ver, es importante tratar cuando uno las ve, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, evitar la intubación, promover la vacación de sedación, la prueba de ventilación espontánea, ver bien cuáles son los outcomes que se han logrado con cada una de estas medidas. Y por supuesto, la primera es la que tiene más impacto porque es la única que ha demostrado que disminuye la mortalidad, ¿no? Así que, bueno, esto también, si quieren, les pueden sacar una foto, pero también está en la página de Invera. Estos también son otros datos que les pueden llegar a interesar, como cada una de estas medidas han logrado demostrar diferentes impactos en la mortalidad o inclusive ahorrando costos. Buenas tardes a todos. Seguimos con el segundo y último caso, ¿no? Sí. Bien. Bueno, les presento un paciente de 22 años que ingresa al hospital el 1 de febrero. Es una paciente con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, tipo B, en recaída, que se interna para hacer una quimioterapia de rescate con Idaflac. A las 48 horas de internada intercurre con un probable shock séptico, por lo cual pasa a la unidad de terapia intensiva, no tiene rescates bacteriológicos, evoluciona de manera favorable, por lo tanto vuelve a la unidad de trasplante. A los 10 días de estar internada, ya neutropénica, posterior a la quimio, presenta fiebre sin foco, se toman hemocultivos, tiene una bacteriemia por un enterococo fecal y sensible y cumple tratamiento con piperacilina tazobactam. 11 días después, todavía en la unidad de terapia intensiva, empieza nuevamente con episodios febriles, se toman hemo y retrocultivos y se inicia terapia empírica con piperacilina tazobactam más colistin. Al otro día la paciente está estable y continúa con registros febriles. Siguiendo la línea, esto fue en el fin de semana de carnaval. De bacteriología se informa aislamiento en hemocultivos y en retrocultivos de un bacilo gram negativo sensible a colistin, fosfomicina, minociclina con un halo de tigiciclina de 25 milímetros. Con la mano, pero esperen que les muestro, porque ahí está. También la plaquita es de Fernando, no es mía. Según esta información del laboratorio, ¿cuál sería el microorganismo multiresistente que considera causante de esta infección? 1. Puede haber más de una correcta. Klebsiella oxytoca, productora de MBL y BLE. Pseudomonas aeruginosa pan resistente. 1. ¿Quién vota por Klebsiella, productora de MBL y BLE? ¿Team Pancho? No hay más team. No entiendo. Abandonó el team. Me cansé. 2. Pseudomonas aeruginosa pan resistente. Y 3. Enterobacter, productor de KPC. Por eso, hagamos de cuenta que existe. Exacto. Está bien. Entonces tenemos una placa donde está probado Astrionam avi con un halo lindo. Sí. Astrionam 0 de halo. Este es Astrionam. El que está al lado es el Astrionam solo, Astrionam 0 de halo. Astrionam 0 de halo, no hay sinergia con ácido borónico, que está puesto al lado. Al lado hay un imipenem, que no tiene halo, un ETA y un ceftazidima vivactam, que no tiene halo. Y bueno, hasta ahí, bueno, más o menos. Bueno, entonces las opciones, ¿cuáles son? Klebsiella oxytoca, productora de metalo más BLE, Pseudomonas aeruginosa pan resistente, o Enterobacter, productor de KPC. Bueno, voten. ¿Qué, ya votaron? Sí. ¿Votaron? Sí, ya votaron. ¿Qué ganó? Y estaba la mano. 1. Opción 1. Cambiaron, Cambiaron. Era No, mitad paren. 1 y mitad 3. Está bien, porque no se veía que era cada disco. Está perfecto. Si es así, hay que analizarlo con los datos, si no es muy difícil. Bien. Entonces nos quedamos entre el 1 y el 3. No. ¿El 3 por qué no? Porque no hay sinergia con borónico y ¿qué más? Porque es resistente a Casabi. Así que en principio ahí, ¿eso qué idea nos da? De que es una MBL. Y además vemos que hay una sinergia divina
divina sinergia. Espero que siempre les toquen esas sinergias. No pasa siempre, pero bueno, si les tocan esas son muy claras, es muy, muy fácil de ver, significativa. O sea, tengo sinergia imipenemetta y también tengo sinergia casabietta. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces nos quedamos con que es una Klebsiella oxytoca, productora de MBL y BLE. En principio no sabemos que tiene BLE solo con el antibiograma, ¿o sí? Que tiene metalo estamos todos seguros. Sí. Y que es resistente al Astrionam. ¿Y qué otra cosa puede dar resistencia al Astrionam, además de una BLE en Argentina? Una KPC. Ténganlo en cuenta, no es lo más probable. Lo más probable es que sea MBL más BLE, pero viendo resistencia al Astrionam, es probable que pueda ser también una KPC. Pero bueno, la opción correcta es la 1, que es MBL más BLE en una, bueno, en este caso es Klebsiella oxytoca, podría ser Pneumoniae o otra. ¿No? Muy bien, muy bien. No es la placa mía, ¿eh? A mí todavía no me habían dicho nada de sinergia. No, está bien, por eso. Bien. Pero bien visto Astrionam y me... Sí, sí. ¿Cuál sería el mejor tratamiento empírico para este microorganismo? 1, colistin fosfomicina. Con estas opciones, ¿no? Sí, con las que tenemos acá. 2, colistin meropenem. Y 3, colistin astrionam. Voten con la mano, las repito y van votando. 1, colistin fosfomicina. 2, colistin meropenem. 3, colistin astrionam. Bueno. Te diría que está muy Sí, dividido, están muy dos. dividido. Sí, sí. Pero igual dividido entre la primera y la última. Bueno, vení. Bueno, también si quieren consultar al algoritmo de Invera, también eso les va a dar la respuesta y ahí se van a encontrar con este tipo de algoritmos y con este tipo de respuestas y lo que van a ver es que se les va a dividir tanto. ¿Por qué pusimos estas opciones? Porque no todos los centros tienen disponibilidad de las nuevas drogas, entonces tienen algoritmos sin disponibilidad de nuevas drogas y con disponibilidad de nuevas drogas. Sin disponibilidad de nuevas drogas, si tenemos un paciente que está estable, que tiene un incremento menor a 8, van a ver que hay que poner 2 drogas activas que pueden llegar a ser otideciclina, fosfomicina colistina, otideciclina más col. Eso, digamos, está basado en los datos de la red JUNET, de las mejores sensibilidades que uno tiene para las MBL y, digamos, las mejores combinaciones que han tenido, ¿no? Ustedes tenían solo ahí de estas combinaciones la de fosfomicina colistin, que hubiese sido la más correcta de todos con estas drogas, ¿no? Bueno, cuando recibimos el resultado parcial de bacteriología, iniciamos tratamiento con fosfomicina colistin, le retiramos el catéter a la paciente, se envió a cultivar junto con hemocultivos y recibimos el resultado final de Klebsiella oxytoca, productora de carbapenemasa tipo MBL más BLE. En este caso, ¿cuál sería el mejor tratamiento definitivo? 1, imipenem relebactam más astrionam. 2, ceftazidima avibactam más astrionam. Bien. 3, fosfomicina colistin. Levantaron la mano, te digo. También están tímidos. Vamos de nuevo. Imipenem relebactam más astrionam. Por allá. 2, Pancho. 2, ceftazidima avibactam más astrionam. Pancho vota todas igual, lo estoy viendo. Bien. 3, fosfomicina colistin. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Dice la pregunta. Vale la aclaración. Con disponibilidad de nuevas drogas. Acá en la mesa. Chicas, ¿qué piensan? A ver, por ahora, de las nuevas drogas, hasta el mes que viene vamos a tener solamente Ceftab y Astrionam. O sea que sí, como lo mostró Fernando a la tarde, hace un ratito, la sinergia, si está documentada encima, la sinergia Avibactam-Astrionam, aunque ya sabemos que a nivel nacional está arriba del 98%, es la opción indicada en este caso, y más teniendo en cuenta que la mortalidad asociada a infecciones por MBL llega al 50%, o sea que hay que darle lo mejor que tenemos porque esa bacteria causa en infección severa una mortalidad muy alta. Sí, se va a venir, lo deben saber, el mes que viene, el relebactam, imipenem relebactam astrionam,
Cuando salió el Ceftavi, yo me acuerdo a Fernando diciendo, pero ¿por qué combinaron Avibactam con ceftazidima, que tiene el problema de la ceftazidima? Bueno, ahora tenemos otra droga que va combinada con el imipenem. O sea que ahí es interesante. Él hoy lo mostró, ahora la dejo a Melina hablar, que la sinergia también serviría para esas metalos, ¿no? Sí, en principio podrían ser cualquiera de los dos. En el caso que acabamos de ver, donde había un disco de Astrionamabi, que no es real, pero no importa, la idea era que ustedes vean que había sinergia Astrionamabi, de la manera que sea que lo hagan. Los que hacen predifusión rápida o de la forma que cada uno tenga en el laboratorio para documentar la sensibilidad de Astrionamabi. En principio, esa es la mejor opción de todas las que hay, porque estamos obviamente utilizando un beta-lactámico y además un inhibidor que funciona perfectamente. La única salvedad que creo que es lo que estoy pensando que Fernando debe estar pensando cuando armaron esta pregunta de por qué incluyó el imipenem relevactam más Astrionam, es porque ustedes saben que una posibilidad dentro de las BLE de Argentina es la PER. En este caso la cepa era sensible a la Astrionamabi, así que probablemente esa BLE era una CTXM, que es la mayoría de los casos, ¿sí? La combinación más común en Argentina es NDM más CTXM, eso es lo más común. Pero hay lugares donde tienen rescates de PER, en los lugares donde hay rescates de PER pueden ver resistencia a la Astrionamabi, ¿sí? Que está recontra documentada, en Argentina tenemos varios casos también. Para esos casos, entonces ahí sí el imipenem relevactam sería la opción de combinación, porque ahí el relevactam está funcionando de la misma manera, pero ahí el imipenem sí mantiene la actividad combinado con el Astrionam para la metalo y el imipenem relevactam para la BLE, sería en este caso, ¿no? Te hago una pregunta, Meli, y digamos... No me preguntes cómo lo probamos porque no sé. No. Digamos, el tipo de germen, que sea una Klebsiella oxytoca, ¿te llama un poco la atención? O ¿en qué gérmenes esperarías más que haya una PER y que tengamos que estar más atentos a ese riesgo? Primero que nada, Enterobacter cloacae. Es de los gérmenes de Argentina, de los que tienen BLE. Pensemos en la era enterobacterias con BLE. En la era enterobacterias con BLE, la BLE principal en Klebsiella es CTXM o era CTXM y la BLE principal en Enterobacter cloacae era PER. Lo que pasa es que la carga de Enterobacter cloacae respecto a lo que era Klebsiella y coli siempre quedaba como mucho más relegada y no en todos los centros había PER. Pero de las BLE que había en cloacae era una de las principales. Y lo otro que estamos viendo de las cepas ahora que ya tienen metalo más BLE es la PER combinada en Enterobacter cloacae y en Klebsiella oxytoca más que en Pneumoniae. Y lo que sí vimos muchas veces es que cuando ustedes hacen la prueba de predifusión rápida de Astrionamabi para probar si es que existe esa sinergia, sobre todo en Klebsiella oxytoca, lo que vimos es que a veces aparecen colonias adentro de la predifusión de Astrionamabi. O sea que en principio uno lo vería con el halo de sensibilidad, que da más de 22 milímetros, que es el punto de corte que tenemos para evaluar la sensibilidad a la Astrionamabi, pero dentro de ese halo se ven algunas colonias. Y eso lo que nos está marcando es que la BLE que está involucrada posiblemente sea una PER y que eso puede terminar en que en definitiva después sea una falla de tratamiento. O que después recuperemos la cepa que es resistente a la Astrionamabi. Entonces ahí prestar atención cuando hacen la prueba de la predifusión, si ven o no esas colonias. Y ahí lo mejor sería, si uno puede hacer la prueba y saber qué BLE es, mejor todavía. Pero bueno, si no en principio, aunque sea, dar el alerta y decir, ojo, sobre todo si es Klebsiella oxytoca y Enterobacter cloacae. Sí. Ahora sí, una pregunta. En el caso de la FOFO, si uno la tuviera como una opción terapéutica, las últimas guías de la ITSA mencionan el uso para infección urinaria y hablan del gen FOSA, que sería intrínseco para algunas cepas, o sea, las que no son E. coli, ¿no? Y uno a veces lo tiene como una alternativa terapéutica fuera de la infección urinaria, y esto suma un poco una alerta, sobre todo porque las Klebsiella suelen ser las que más portan KPC. ¿Qué pasa en vivo eso en la experiencia clínica? Porque uno no tiene mucha idea o qué extrapolación tiene esa detección y cómo hacerla, porque sé que las SIM son más altas cuando uno las busca fuera de coli, ¿no? En las otras enterobacterias. Nosotros la vigilancia de fosfomicina la hacemos simplemente con la sensibilidad. O sea que en el caso de que la cepa, cuando desde el laboratorio te llega el reporte de sensible, es porque es sensible. Después si se puede usar o no, ya dependerá un poco del foco, del paciente, de otras cosas.
la presencia del gen FOSA sí da CIMES más altas, con lo cual in vitro vos lo tendrías que ver resistente. O sea que hasta donde yo sé no hay como falla de tratamiento porque in vitro se ve sensible y en realidad la cepa es portadora del gen FOSA. Podríamos guiarnos por el antibiograma Sí. pensando que tendría expresión in vitro esa resistencia, Sí. no que no podríamos usarla si fuera algo que no fuera E. coli. No. Entonces. Ah, bien, perfecto. Bueno, otra vez, digamos, esto se podría contestar con el algoritmo que tenemos en Invera. Ay, perdón. ¿Quién tiene el micrófono? Acá. Hay otra pregunta. Yo quería hacer 2 consultas breves. La primera es que muchas veces, o sea, como veíamos en la diapositiva, es real que el tratamiento de elección es Astronava Vivactam, ceftazidima, digamos, por las combinaciones que tenemos, pero la realidad es que muchas veces nos dicen desde farmacia, depende de cada hospital, que hay tanta cantidad de ampollas que no es posible que nos presten comprar, por lo menos en el tiempo breve. Como comentaba Yani, este fue justamente un caso que fue previo al fin de semana largo. En ese caso, ¿se puede hacer, por ejemplo, 48-72 horas del tratamiento de elección con ceftazidima Avibactam más Astronam y el resto de los días con fosfomicina colistin? Yo te voy a decir lo que pienso, creo que eso no está escrito, o sea, en general te dicen si vas por el mejor tratamiento o cumplir. Me parece que va a depender del foco de la infección, de la gravedad del cuadro clínico, del tipo de paciente. Acá estabas hablando de una leucemia inmunocomplementida, neutropénica. Entiendo que lo pregunta, y lo entiendo y lo comprendo que lo preguntás en términos de la gestión del antimicrobiano. Ahora, no creo, si uno lo mira desde la mirada del resultado, no creo que haya escrito que vos tengas que modificar un tratamiento luego de 72 horas porque no tenés más medicación, digamos. Lo ideal es cumplir el tratamiento para evitar las recaídas con la mejor opción disponible. Eso es lo que por lo menos está escrito. Ahora, dada la situación de cada hospital, probablemente eso pueda ser una opción. Lo que yo elegiría es el huésped a quien hacer eso, porque no es lo mismo, me parece, un neutropénico febril, ceroblancos con una infección severa o una bacteriemia, que ya sabés que tiene una chance de morir muy alta por esa infección, que un inmunocompetente, que está en la terapia, que tiene una neumonía con KPC más otros gérmenes. Bueno, me parece que, te estoy poniendo en escenario, me parece que hay que elegir a quién hacer eso, ¿no? Y la otra pregunta sería, con el tema del empírico, muchas veces uno, con la epidemiología que tiene, digamos, y con lo que los preliminares que nos va diciendo de bacteriología, uno puede más o menos asumir el germen que va a obtener. Entonces, muchas veces es real que ponemos fosfomicina colistin y esperar a tener el confirmatorio para poner ceftazidima Avibactam más Astronam, teniendo que generalmente tenemos NDM más CTXM. ¿Existe la chance, antes de probar la sinergia, de poner el empírico con el tratamiento, con el mejor tratamiento? Porque no es que tenemos PER, por ejemplo, como para decir si nos puede venir la sinergia negativa. Hoy por hoy la sinergia, cuando vos en tu epidemiología predomina la NDM, es obvio que ponemos esa combinación empírica en los lugares que disponen de la droga, cuando tenés, de alguna manera, nosotros le damos un peso muy alto a la colonización. Más allá de la epidemiología, es si está o no colonizado por NDM, por KPC, etcétera, como está escrito y como mostró Falcone, como un predictor de infección en el paciente que está colonizado por ese germen. Creo que la colonización hay que darle el peso y la presentación clínica lo mismo. Entonces, si vos tenés un paciente crítico, en shock séptico, neumonía, etcétera, ahí le pondría todo lo que tengo en un empírico. Si mi predominio es NDM y está colonizado, va a ir con Ceftavia Astronam. Lo que marca el Centro Nacional es que la sensibilidad es muy alta y probablemente en tu centro la sensibilidad sea la misma, 98%. Entonces, ahí no me asustaría en ponerlo empírico bajo esta mirada. Colonización, cuadro clínico de gravedad. ¿Por qué? Porque uno le intenta cuidar el antibiótico y si nosotros vamos a poner empírico, hoy más del 50 o ahí cabeza a cabeza, 50 y pico % son NDM de las Klebsielas. Entonces, si usamos para todo, Casavia, Astronam, para todo lo que se parezca a infección, lo digo grande porque a veces nosotros lo decimos yoquito, que coquetea la sepsis, porque a veces ni siquiera llega a tener un cuadro clínico
grave el paciente y es un poco la mirada del médico crítico de poner todo siempre, ¿no? Me parece que ahí está en entender a quién sí, a quién no, ¿no? Considerar el cuadro clínico, que tenga un shock séptico, que tenga una infección grave, que esté colonizado, bueno, ahí lanzo el mejor empírico que tengo. Que es un poco lo que está ahí en el algoritmo de Invera, que tenés, por ejemplo, paciente con colonización o infección en los últimos 6 meses con MBL y que sospechás una nueva infección, se dividen las ramas, si tiene shock séptico o no tiene shock séptico, pero fíjense que siempre para bacteremia se utilizan las nuevas drogas, ¿no? O ceftazimib, avibactam más astronam, o imipenem, relebactam más astronam, y ahí tienen como un asterisco que si uno sospecha PER, uno debería elegir más imipenem, relebactam más astronam, como bien dijo Melina, y dejar en segundo lugar ceftazimib, avibactam más astronam, que es el que tiene hasta ahora la mejor sensibilidad. Y les trajimos estos datos también, este también es un trabajo de Melina y de Fernando, de cómo de alguna manera estas dos nuevas drogas que vamos a tener disponibles este año se complementan, ¿no? Tenemos que tienen muy buena sensibilidad, que astronam, avibactam sigue siendo la que tiene mayor sensibilidad a expensas de MBL, de las oxas y de las combos de combinaciones de carbapenemasas, pero que el talón de Aquiles que tiene son las PER y al contrario, ¿no? Astronam más relebactam va a tener mayor actividad en los que tengan PER, tienen menor acción en MBL, pero todavía retiene un 87% y para las combinaciones un 91% de sensibilidad. Y estos, digamos, son los datos clínicos que ya lo mostró Falcone hoy, de cómo todavía, digamos, tenemos también no solo datos de sensibilidad, sino que tenemos también datos clínicos que disminuyen la mortalidad cuando uno tiene una bacteremia por MBL, cuando uno lo trata con estas nuevas drogas, versus los tratamientos que teníamos previamente. Yo quería hacer un breve comentario, que cuando sale ceftazimib avibactam, lo empiezan a dar para las KPC a los 14 días. Después lo dan a los 7 días, los diferentes trabajos, sobre todo de Tumbarello. Y todos iban demostrando que iba disminuyendo la mortalidad. Y como mostró hoy Falcone, la mortalidad es menor cuando se da dentro de las primeras 24 o 48 horas. Así que hay una tendencia que vemos en Argentina, es que en vez de estar pensando en descalar, estamos pensando en escalar, dando un peor tratamiento y a lo mejor a las 72, 96 horas no hay más paciente. Entonces, tenemos que pensar al revés, en darle el mejor tratamiento sobre todo a estos pacientes y en 72 horas hablamos. Bueno, en esta paciente se confirma la sinergia positiva, no, por eso no era el disco nuestro, y se descarta PER, se inicia tratamiento con ceftazimib más astronam, pero al otro día la paciente persiste con registros febriles. Entonces ahí nos cuestionamos si las dosis de ceftazimib, avibactam y astronam son insuficientes. La paciente tiene un índice de masa corporal de 20 y una función renal normal. ¿Cuál sería la mejor manera de tratar esta MBL más BLE? Concentración acá, que son largas las opciones. 1. Ceftazimib, avibactam, 2.5 gramos cada 8 horas en infusión de 2 horas, más astronam 2 gramos cada 8 horas en infusión de 2 horas de manera simultánea. Ceftazimib, avibactam, 2.5 gramos cada 8 horas en infusión de 2 horas, más astronam 2 gramos en infusión de 2 horas, pero cada 6 horas. 3. No está votando. No, pero Pancho está preocupado. 3. Ceftazimib, avibactam, 2.5 gramos en infusión continua, más astronam 2 gramos cada 8 horas. 4. Ceftazimib, avibactam, 2.5 gramos cada 8 horas, más astronam 8 gramos en infusión continua. ¿Quieren que le lea de nuevo? Falta la dosis. Es muy difícil para la enfermería. Bueno, que voten, A ver. votemos. Opción 1. Bien. Opción 2, que era el ceftazimib cada 8 y astronam cada 6. Ahí hay una farmacia. ¿A dónde? Ah, los que recién hicieron así. Sí, sí. 3 ceftazimib en infusión continua y astronam cada 8 horas. 4 ceftazimib cada 8 y astronam 8 gramos en infusión continua. Bueno, La pregunta para microbiólogos estaba más para farmacéuticos. sí. Agus. Bueno, vamos a ir repasando de a poquito las opciones. La primera
La primera opción, que es ceftazidima Vivactam, 2.5 gramos cada 8 horas en infusión de 2 horas, más Astronam 2 gramos cada 8 en infusión de 2 horas simultáneo. Si bien la bibliografía habla de que debería darse de manera simultánea, no estaríamos usando las dosis máximas de Astronam, que también la bibliografía dice que en estos casos la dosis de Astronam debería ser la máxima, y en este caso serían 2 gramos cada 6 horas, digamos, de dosificación. Entonces, esa opción quedaría descartada porque la dosis de Astronam no es la más alta que podríamos llegar a usar. La opción 2, ceftazidima Vivactam cada 8 en infusión de 2 horas, más Astronam 2 gramos en infusión de 2 horas cada 6 horas simultáneo. Esto, la trampa que tiene es que vos no podés dar simultáneamente un antibiótico que va cada 8 y un antibiótico que va cada 6. Entonces, acá tendríamos algo técnico que no nos permitiría, digamos, y cuando termino de infundir uno, a lo mejor algunas dosis me van a coincidir, pero la última dosis de Astronam no me va a coincidir simultáneamente con el Casabi. La opción 3, Casabi 2.5 en infusión continua, más Astronam 2 gramos cada 6. Si bien, cada 8. Si bien la bibliografía no avala el Casabi en infusión continua, si uno va a la ficha técnica, te dice que tiene que tener una infusión prolongada, pero no continua. Hay bibliografía que sí la avala, digamos, entonces podría ser una opción que acá no está, como dijo Pancho, las dos cosas en infusión continua. No lo pusimos porque la realidad es que en todas las fichas técnicas no está avalado esto, ¿sí? Entonces, la mejor opción que nosotros consideramos con el aval, digamos, de las fichas técnicas, es la última opción, ¿sí? Donde uno pondría la ceftazidima 2.5 cada 8 horas en una infusión entre 2 y 3 horas y el Astronam en una infusión continua, y de esa manera nosotros estamos seguros de que van a estar actuando al mismo tiempo por el microorganismo, digamos. Sí, está bien. Igual ahora se van a explayar en el tema. Sí, bueno, buscamos trabajos sobre esto porque la verdad que era una pregunta que nosotros también teníamos, ¿no? De decir, ¿cuál es el mejor tratamiento que uno podría llegar a dar para una infección grave en un paciente crítico por MBL? Digamos, ¿qué es lo mejor que podríamos llegar a hacer? Y bueno, básicamente los trabajos lo que dicen es que tenés que tratar siempre de dar infusiones que sean más prolongadas, de 2 horas o continuas, y tratar de hacer, digamos, las mayores dosis posibles de Astronam, que son 8 gramos día y que no son 6 gramos día, como venimos haciendo en la mayoría de los casos. Entonces, estos trabajos que analizan curvas de muerte dicen que hay que dar o ceftazidima Vivactam más Astronam en infusiones, digamos que Astronam cada 6 horas, o hay que darlo en infusiones continuas, y que esos fueron los que resultaron en máxima muerte bacteriana y en supresión de la resistencia durante 7 días. Acá sumaste esto más. Bueno, esto es del Stabilis, por ejemplo. Si ustedes se fijan ahí, lo que buscamos fue la estabilidad del Astronam para asegurarnos que el Astronam sea estable en una infusión de 24 horas, y según la concentración podemos poner... en la concentración máxima va entre 10 y 20 miligramos mililitro, entonces podemos poner 8 gramos de Astronam en 400 mililitros de solución fisiológica o dextrosa, porque es compatible con los dos, y de esa manera la infusión debería estar uno calcularía a 21 mililitros hora, son 500 mililitros, así que más o menos uno calcula cuánto tiene que pasar para que 400 mililitros, que se le suma, digamos, el volumen a lo mejor de la reconstitución de la ampisulva, pasen 24 horas. ¿Comentario de los muchachos, los que pusieron opción 1? ¿No? Bueno. Allá los chicos no. Bueno. Vos, Pancho, quieres que... No, yo lo que pienso es que tenemos que empoderarnos, más allá de las guías, los médicos tenemos que empoderarnos con la farmacocinética, con la farmacología de las drogas. Tenemos que volver a leer la farmacocinética de las drogas, porque si no, yo creo que somos muy económicos con las dosis. A los pacientes críticos no hay que tenerle miedo a los betalactámicos, hay que darle dosis altas y hay que facilitarle el trabajo de enfermería y evitar que toquen el catéter 6 veces por día. Entonces se da todo en infusión continua y el paciente va a tener menos problemas. Entonces yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y ser muy creativos, porque si vamos a esperar que salgan los randomizados controlados, se nos van a morir la mitad de los pacientes. Sí, pero también hay que tener en cuenta que los pacientes críticos tienen una variedad de drogas
que infunden, que muchas veces tenés el problema de las vías y de las compatibilidades. Eso es cierto de los accesos. Exactamente, los accesos muchas veces son complicados. Coincido en que siempre tenemos que ir a la infusión continua y más con los antibióticos que lo permiten, pero muchas veces la realidad con enfermería es difícil y tienen que pasar insulina, noradrenalina, tienen la NPT, tienen 3 antibióticos, tienen mucha medicación y se complica mucho el tema de las vías de acceso a los pacientes. Gracias. Bueno, finalmente la paciente evoluciona. Bueno, la opción era la última. Nosotros en realidad no lo usamos, no usamos el Astrenal justamente en infusión continua, sino que lo usamos simultáneo cada 8 horas en la institución. Se podría aumentar la dosis a lo mejor. Sí. Para que llegue a 8 gramos, como para equiparar. Bueno, la paciente evoluciona febrile a las 48 horas del retiro del catéter, el cultivo de la punta fue polimicrobiano y el hemocultivo acompañante también tenía la misma Klebsiella pneumoniae, posteriormente tuvo hemocultivos controles negativos, cumplió tratamiento antibiótico con buena evolución. Siguiendo la línea del caso anterior y con respecto a la prevención de estos microorganismos, en este caso, ¿qué pudo haber fallado en la prevención de una infección por un germen productor de MBL? La descolonización con clorexidina. 2, la higiene de manos. Pueden levantar la mano. Y 3, el aislamiento de contacto. Sí. Bueno, bien. Da para discutir, pero bueno, sin dudas hay un pilar de control de infecciones que es la higiene de manos que acá falló. Bueno, se preguntarán por qué está Pablo Aymar, ya se los voy a contestar. Todo tiene que ver con la selección, todo tiene que ver con la escaloneta, todo tiene que ver con todo, así que, bueno, la higiene de manos en realidad es un hábito, ¿no? Y es un hábito y cuando uno va a tratar de armar campañas para mejorar la higiene de manos en un hospital, la verdad que se encuentra con una realidad que es muy difícil porque tiene que cambiar justamente un hábito, una conducta, algo que deberíamos hacer todos los días como cuando nos levantamos y nos cepillamos los dientes. La verdad que la mayoría de nosotros cuando arrancamos con estas campañas tratamos de decirles, bueno, vamos a mejorar la higiene de manos porque queremos mejorar la cantidad de gérmenes multiresistentes que tengo en mi hospital y quiero disminuir la mortalidad de mis pacientes. O sea, vamos desde el proceso al resultado. Pero cuando uno lee trabajos de los expertos en comportamiento, lo que nos recomiendan es que vayamos un pasito más atrás y que nos fijemos primero en lo que es la identidad del grupo con el cual nosotros estamos trabajando y queremos hacer que cambie su conducta. Que demos ese pasito más atrás. Y ahí cuando empecé a leer eso, me acordé de la locura así de la selección, que había visto una charla de Pablo Aymar, que él decía que él había trabajado con muchos chicos que eran muy humildes, que tenían muy malos hábitos, pero que esos chicos tenían algo muy, muy claro en sus mentes, que ellos sabían que querían jugar en la selección, querían algún día estar ahí en el grupo que jugaba en la selección y que gracias a que tenían muy en claro cuál era la identidad que ellos querían tener, qué era lo que ellos querían lograr, pudieron cambiar hábitos que nunca antes habían tenido en sus vidas y tener mucha disciplina y hacerlo todos los días de su vida. Piensen todas las cosas que han hecho estos chicos y que han logrado algo que es increíble, que seamos tricampeones, ¿no? Entonces, me parece que los que estamos muy frustrados con el tema de higiene de manos, podemos volver a los hospitales y preguntarles a nuestro core, a nuestros grupos de compañeros, quiénes queremos ser. Si queremos seguir siendo este país que mostró Fernando, que tiene 30% de KPC, y que cada vez que esos pacientes se infectan, que van a ser un 10% de los pacientes que están colonizados se van a infectar, cuando tengan una bacteremia, si no tienen estas nuevas drogas, van a tener un 50% de mortalidad. Si nosotros no queremos ser eso, vamos a tener que trabajar en la higiene de manos y vamos a tener que cambiar. Así que me parece que hay que dar un paso para atrás, ver quién queremos ser y, como dijo Pablo Aymar, pelear por todo. Bueno, para pelear por todo también salieron estas nuevas guías de higiene de manos que son muy controvertidas pero muy divertidas. Hay que leerlas con el grupo del Comité de Control de Infecciones en cada uno de los hospitales. Y bueno, acá hay datos que son controvertidos y buenos, ¿no? Dicen, por ejemplo, incluir cuidados de uñas y que la prohibición del uso de esmaltes estará a discreción del Comité de Control de Infecciones, excepto en equipos quirúrgicos, ¿no? Esto hay que discutirlo a puertas cerradas y ver bien qué se hace.
bajaron la concentración del alcohol. ¿Saben por qué bajaron la concentración del alcohol? Porque el alcohol, para desnaturalizar proteínas, necesita más agua. Entonces, esta es una manera de hacerlo más potente, así que tenemos que revisar cuál es la concentración del alcohol que tenemos en el hospital. Trabajar en el volumen del alcohol que tenemos en los hospitales para que sea adecuado y entrenar al personal con ese volumen de alcohol. Cuando yo voy al dispenser de mi hospital y cliqueo, tengo que saber yo cuántas veces tiene que clicar la gente para que tenga un volumen adecuado, porque si cliquean 2 veces y se quedan con 2 gotitas, no sirve. Así que tengo que hacer eso y entrenar bien al personal con eso. También bajaron el tiempo suficiente para tener una buena higiene de manos, lo bajaron a 15 segundos. También nos dijeron la cantidad de dispensers que tenemos que tener en una habitación y que en habitaciones compartidas que tiene que haber un dispenser cada 2 camas. Fíjense todo lo que tuvieron que luchar las chicas para tener un dispenser, pero tenemos que tener un dispenser cada 2 camas como mínimo. Otro punto también que es interesante a discutir es si es necesario la higiene de manos antes de la colocación de guantes. Acá lo cuestionan mucho. Dicen que eso no lo tendríamos que malinterpretar como otro momento de la higiene de manos. Entrenar sobre el uso correcto de guantes, esto todavía sigue siendo un gran error en las terapias intensivas. Usar en forma adecuada las piletas, no colocar elementos en un radio de 1 metro alrededor de la pileta. Esto es porque se colonizan por gérmenes multiresistentes como KPC y pseudomonas. No utilizar secador de manos en los hospitales, digamos esos secadores que uno ve a veces en los baños, en los shoppings, en ese tipo de lugares, porque te muestran en las guías cómo eso esparce gérmenes para todos lados. No utilizar triclosan, eso siempre lo decía la doctora Clara, y también da muchos tips para cómo monitorear la higiene de manos. Si me permitís, sí, que coincido con lo que dice Inés de higiene de manos. Lo que me parece que nos falta todavía, nosotros tampoco entendemos mucho lo de la higiene de manos. A mí me tocó el año pasado ir a un entrenamiento de higiene de manos y ahí me di cuenta que tampoco entendía del todo la higiene de manos. Lo digo con el afán de reflexionar, ¿sí? Que no es simplemente la higiene de manos antes y después de tocar al paciente, por algo tiene 5 momentos, y que si ustedes realmente se ponen a ver los 5 momentos, se van a dar cuenta, básicamente la base de los 5 momentos es zonas con alta contaminación, boca, perianal, etcétera, donde ahí requiere una higiene extra antes y después del procedimiento. Esa es la mirada, ¿no? Si ustedes ven cotidianamente, no hay nadie que haga los 5 momentos y nos incluimos, ninguno. Entonces hay que concentrarse un poco, digo, estoy 100% de acuerdo en todo lo que dijo Inés de la cultura, etcétera, pero también nos tenemos que mirar al espejo y entender que la técnica por ahí no la sabemos del todo bien, que los momentos, si uno no organiza la atención del paciente, probablemente los momentos no los cumpla o haga momentos de más. Lo que yo me di cuenta en ese entrenamiento, que hacía momentos de más incluso. Entonces es necesario tener un entrenamiento. A nosotros ahora nos sirvió mucho simular, usar, muñecos, para simular la atención de pacientes y para poder ponernos a prueba de cómo hacemos en situaciones concretas, por ejemplo, con un muñeco. En Argentina mucho no se usa, pero creo que es una muy buena manera de hacer algo, de hacer una escena concreta. Nosotros trabajamos con el ingreso de un paciente a terapia intensiva, etcétera, sí. Y ahí vemos los momentos y ajustamos y vemos si estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que lo hacemos bien y después cuando lo ponemos a prueba eso no ocurre de tal manera, pero que hay que ponerlo incorporando en todo nuestro quehacer, creo que no cabe duda, ¿no? Sí, sí. Con estudiantes de enfermería. Hicimos los talleres con una camilla, simulamos una cama, la unidad del paciente, un muñeco, pusimos una bomba, una guía con un perfus, el tablero de atrás, una sonda, y los chicos que están estudiando enfermería y la gente que está hace mucho tiempo trabajando, ninguno cumplía los 5 momentos, nadie. O sea, y aún estando sobre el punto diciendo tocaste la sonda, porque nosotros le íbamos dando postas, tocaste la sonda y aún así diciéndole
lo volvían a cometer al error. O sea que es muy complejo internalizar el 5 momentos en la gestión diaria, ¿no? Sí, creo que me parece que lo que hay que trabajar mucho es el porqué, ¿no? De dónde nace. Porque quizás eso, cuando uno quiere obligar a alguien a hacer algo que no entiende por qué lo hace, probablemente pueda fallar. Pero si entienden por qué, porque esta es una alta zona de contaminación, porque la región perineal es una alta zona, porque el paciente defeca, porque la sonda queda en el medio de la defeca, todo eso que pasa en lo cotidiano, cuando lo empiezan a entender, es cuando de alguna manera uno intenta cambiar un hábito, ¿no? ¿Cómo evaluás que es suficiente la cantidad de gel alcohólico que dispensa? Bueno, ahí en la guía habla un poco de eso, dice que tiene que, digamos, cubrir toda la palma de la mano. Dice, por lo menos que tiene que cubrir toda la palma de la mano para que sea una buena cantidad, para que esa persona haga una buena higiene de manos. Inclusive lo que te dice es, también da la recomendación para gente que tiene manos más chicas o manos más normales y la gente que tiene manos más grandes, digamos. Que eso uno lo tiene que ver con los dispensers que uno tiene en su propio hospital. Está bueno. Lo mínimo 3 mililitros y depende del tamaño de la mano. Hidroalcohol. Sí, a nivel de eficacia es lo mismo. Tiene que ver más que nada con la preferencia del personal. Pero prestenle atención al dispenser. Yo estoy convencida que, lo veo todos los días, yo tengo en terapia hidroalcohol y todos están re contentos, pero yo tengo que hacer 5 veces, mirá la manito que tengo, ¿no? 5 veces para después tener la cantidad de volumen necesario para hacer toda la técnica, ¿no? Y yo veo que mis colegas hacen una y estamos, y digo, bueno, acá hay algo que falla, yo no, o sea, ojo con eso también, hay que prestarle de alguna manera atención a los detalles que pueden ser parte del problema, ¿no? Sí, en realidad también el tipo de dispenser, hay dispenser automáticos que tienen, la cantidad depende la pila, el chorrito de que te tira. Por eso lo importante de que habla en este artículo era que la cantidad mínimo, los 3 mililitros, pero que cubra la palma y con eso hacer toda la técnica de higiene. Bien. Una pregunta, dentro de las nuevas guías para la higiene de manos, ¿no estaría figurando la clorhexidina? ¿Cuál es la opinión de ustedes y con respecto a eso? No vi de dónde salía la pregunta. Allá atrás. Bueno, digamos, lo que está la clorhexidina para lo que es todo lo que es el lavado de manos quirúrgico, ¿no? Para lo que es el lavado de manos habitual. Digamos, en el lavado de manos habitual alcanza y sobra el alcohol en gel. Digamos, los antisépticos, como la clorhexidina, son excelentes, pero hay que utilizarlos como de manera exacta porque tienen también sus contras. Una de las contras es que también se pueden colonizar con otros gérmenes. La otra contra es que de alguna manera son más, lesionan más la piel del personal de salud, o sea que el personal de salud para sus prácticas habituales alcanza y sobra con el alcohol en gel o con agua y jabón común, neutro, sin que sea con clorhexidina. A nosotros nos está costando mucho convencer a la gente de neonatología, sobre todo que la tiene la clorhexidina como una de las mejores cosas para el lavado de manos. Llevarles este artículo. Está todo necesito, sí, el material llevar. También va a ser mejor si ellos hacen la experiencia, por lo menos que hagan la experiencia, porque van a ver que para las manos de ellos también va a ser mejor de que no usen tanta clorhexidina. Es difícil tolerar todos los días la clorhexidina. Sí, tal cual. Un solo detalle. Cuando se inventa esto del alcohol en gel o las soluciones alcohólicas, el motivo fundamental es ver que un enfermero por día tenía que caminar kilómetros de distancia para hacer la higiene de manos correcta. Entonces, como no se podía llevar una pileta con agua y jabón a cada lugar para que cada persona profesional haga la higiene de manos, surge la idea de poner soluciones alcohólicas para que uno lo tenga al alcance de la mano y pueda de alguna manera cumplir con los momentos. Pero es importante entender el concepto al alcance de la mano, bolsillo, al lado de la cama del paciente, o sea, tiene que haber un contacto muy cercano, porque si no es imposible cumplir con los 5 momentos, si no lo tengo en torno del paciente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora.